Trabajó con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por más de 11 años. American Express, Grupo Nacional Provincial y la Universidad de Harvard están en su lista de colaboraciones. Académica e investigadora, la columnista y actual directora general del think tank México ¿Cómo vamos?, Valeria Moy, en Milenio Negocios. Muy buenas noches, bienvenidos a Milenio Negocios Televisión, como cada miércoles con Regina Reyes Heroles. Y ustedes saben que estamos todavía en el mes con los efectos colaterales de las elecciones del 1 de julio, por eso invitamos a Valeria Moy, que es la directora general del Observatorio Económico México ¿Cómo vamos?, para saber cómo vamos, ¿qué tal? Bien original, bien original el nombre. Lo pregunto, pero sobre todo porque hemos pasado muchísimas semanas, incluso desde el propio domingo 1 de julio, con muchos anuncios del futuro presidente de México. Entonces, tú que estás todo el tiempo arriba de esta información, me gustaría que me dijera top of mind, ¿cuál crees que es de los anuncios el más posible o el que más te ha sorprendido y el que te parece que es muy difícil de concretar? Mira, es muy difícil los momentos que estamos, son muy difíciles los momentos que estamos viviendo porque tenemos una transición larguísima. Hoy por hoy tenemos un gabinete, entre comillas, medianamente designado, que lo anunciaron desde diciembre, sí, que no entra en funciones, sigue siendo virtual, que entra en funciones quizás, pero no lo sabemos, tal vez pero en está haciendo diciembre, anuncios. pero está haciendo anuncios, ¿no? Y que se llaman entre sí como secretario, canciller, o sea, a mí me parece un tema bien delicado. En cualquier otra transición, no sabemos quién es el gabinete hasta el mero día, ¿no? Entonces, los anuncios de política, las decisiones se dan el mismo día o en fechas muy cortas, cuando además viene acompañado el dicho de las realidades. También las transiciones son más cortas, ¿no? En Estados Unidos un mes, 2 meses, es corto. Acá es muy largo. Esto es muy largo. Y no, es muy largo el tiempo. Y además tenemos esta figura extraña de un gabinete designado donde, pero tampoco es designado, sino futuro. Legítimo. Entonces ya nadie sabe qué término usar. Es como el futuro secretario haciendo el futuro. Pero ya ni siquiera le ponen futuro, ¿eh? Ya ponen la secretaria de Economía. No, y lo que virtual, ¿no? De repente, por eso es sello virtual. Pero al final del día no sabemos. Pero tienes un presidente en funciones que todavía le quedan 6 meses, con muy poco poder político porque ya perdió unas elecciones, y uno con muchísimo poder político pero que no puede ejecutar, entonces es... Pero que están haciendo anuncios, ¿no? Que están haciendo anuncios de política económica muy serios y que verdaderamente no sabemos, y yo sé que suena un poco como de desconocimiento, pero es la realidad. O sea, no sabemos al final del día qué tanto de lo que se está diciendo se va a traducir a lo que verdaderamente se va a hacer. Ha habido diferentes anuncios. Ahorita no hemos vuelto a hablar del aeropuerto, que recordarán que en las campañas fue el tema de un par de semanas. Ahorita el aeropuerto no es tema. Sí es tema el combate a la pobreza, sí es tema lo de las gasolinas, que me sigue llamando mucho la atención, pero el tema de los llamados gasolinazos volvieron a ser tema. Es tema ligeramente cómo crecer económicamente, es tema las finanzas públicas, que si va a haber endeudamiento, que si no va a haber endeudamiento. Y ahorita lo que empezamos a ver es ciertos matices de lo que se había propuesto o dicho en campaña, que yo siempre las campañas las tomo con mucha precaución, porque yo creo que en campañas la gente dice básicamente lo que sea con tal de ganar, ¿no? Y al final del día eso es lo que estamos viendo. Entonces ya empezamos a ver cómo el ganador ahora modera el discurso, o más que moderar el discurso es cambia el discurso, porque, por ejemplo, uno de los temas que a mí me llama la atención es en este documento de PGenomics que se sacó, PGenomics 1, PGenomics 2, hablan de cero endeudamiento. Dice el gobierno Andrés Manuel López Obrador llevará a cabo una política de cero endeudamiento. Evidentemente, desde que yo lo dije, esto como cero endeudamiento, pues normalmente los gobiernos viven endeudándose y eso no es ni bueno ni malo, simplemente es una realidad que si se usa de forma correcta funciona muy bien para financiar. Digo, entonces, el país más endeudado del mundo es Estados Unidos. Me parecía increíble que no se usara, que se dijera cero endeudamiento. Y claro, a la hora que le preguntas a los asesores, futuros secretarios, y me dicen, no, en realidad no es cero endeudamiento, lo que en realidad vamos a hacer es, vamos a tratar de mantener el cociente deuda-PIB, el cociente típico para medir la proporción de deuda con respecto al PIB, estable. Eso es lo que vamos a mantener estable. O sea, sí va a haber endeudamiento mientras esto esté estable. Entonces, pues ya contrasta el discurso con algo más cercano a la realidad, ¿no? Entonces es muy diferente decir, me voy a endeudar cero, no va a haber deuda, a decir, no, bueno, mira, en realidad lo que vamos a mantener constante es el cociente entre deuda-PIB. Entonces ya empezamos a ver ciertos matices que al final del día son dichos, ¿no? No sabemos todavía qué va a pasar. Pero bueno, pero por lo menos ya se habla de participar en la construcción del
próximo presupuesto del 2019, lo cual eso también es muy inédito. No había pasado en otro presidente. Es que se habla mucho de este presupuesto que además, como es año electoral, tienen hasta el 15 de diciembre. Es el más largo. Entonces, pero además ahí lo que es muy interesante este año es que va a haber un Congreso que es mayoritariamente del partido en el poder. Entonces, ahí también era un poco mi pregunta. O sea, ese sí es un presupuesto base cero, literalmente, ¿no? Porque, o no lo sabemos. Pero entonces, ¿en qué fijarnos? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Porque es la primera vez en muchos digamos, inicios de un sexenio que vemos la presentación de un presupuesto con un Congreso mayoritariamente el partido en el poder, ¿no? Me parece bien importante que sepamos exactamente cuánto se va a dedicar a intereses y a pago de pensiones. Eso está ahí, o sea, eso no tienes que hacer grandes cálculos porque esto es inercial y así es. O sea, ahí el gobierno nuevo no tendrá ninguna injerencia, simplemente son los datos, son los compromisos ineludibles que hay que seguir, ¿no? Pero ¿por qué es importante saberlo? Porque esos grandes rubros se comen un gran pedazo del presupuesto. Entonces, cuando se habla que el presupuesto de México ronda alrededor de los 5.3 billones, con millones de millones de pesos, no pensemos que eso es una bolsa de 5.3 billones que todos se puede usar para lo que nos quieran. De ahí te queda bien poco. Está ya comprometida en pensiones y en intereses. Lo que sí puedes mover, que es el programable, ahí es donde tenemos que ver qué va a pasar, cómo va a haber esta reestructura del gasto. Algo que me parece interesante es, ustedes recordarán durante la campaña que se hablaba de esta bolsa mágica por desaparecer, ¿te acuerdas? Sí. Como vamos a desaparecer la corrupción, ese dinero va a aparecer una bolsa, así como la del final del arco iris, va a aparecer una bolsa con 500,000 millones de pesos. 500,000 millones de pesos. Era la cifra mágica. Ya no se ha vuelto a decir, no sé si se han fijado, pero ya no se ha vuelto a decir, cosa que me da gusto, porque esa bolsa mágica no existe ni va a existir. Y no estoy diciendo con esto que no haya corrupción. No, pero aparte es muy gradual. O sea, ese dinero irá apareciendo a medida que vayas haciendo acciones en contra de la corrupción. Pero es que también puede aparecer y no aparecer, ¿sabes? Porque se nos olvida a veces que la corrupción no son únicamente pagos o desvíos o robos, sino asignaciones a tus cuates. Entonces tú piensas que a lo mejor vas a hacer, no sé, una carretera. Vas a hacer la carretera. La corrupción viene no en hacer la carretera, ni en robarte el dinero de la carretera, sino a quién se la das, ¿no? Algo que no ha pasado nunca, pero está bueno que des el ejemplo. No ha pasado, pero podría suceder, ¿no? Entonces, pero ese dinero, de todas maneras, se iba a usar en la carretera, ¿sabes? Con más o menos, pero se iba a usar en la carretera. Entonces, defíneme corrupción. Esos números hay que tener mucho cuidado. Entonces, por lo menos ya no se ha hablado tanto, ya se habla de reestructura del gasto, que me parece bien importante el tema de la reestructura del gasto, porque México gasta fatal. Entonces, sí han puesto el ojo en este tema de gastar mejor, me parece fundamental. Hay un tema que han puesto sobre la agenda muy importante, que se propone que la Secretaría de Hacienda consolide todas las compras. Me parece que lo que ellos están estimando de ahorros, que ellos dicen... llegan hasta 500,000, de hecho. Otra vez. Entre 225 y 500. Pero eso también es un número un poco mágico, ¿sabes? Porque el futuro, con esta de futuro virtual, o no sé cómo decirle, el futuro secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, ha dicho que los ahorros que derivan de consolidar las compras rondan el 2% del PIB. A mí me parece una locura. Usando como ejemplo el IMSS. Pero no sé si es prorrateable todo el resto de la administración pública. Una gran idea. Es una sugerencia del Banco Mundial que se ha hecho en otros lados. Ahora, lo que tenemos que ver es de cuánto van a ser esos ahorros, ¿no? Me parece interesante, vamos a ver qué programas sociales se atreven a tocar y qué programas sociales no van a tocar, porque han hablado de una reingeniería del gasto diciendo que van a quitar muchos programas sociales que están duplicados, que me parece que se tiene que hacer para fortalecer el programa de adultos mayores, donde ya sabemos que quieren duplicar las pensiones, que me parece que es importante. Y el de jóvenes, este proyecto que tienen junto con las empresas de un programa de alguna forma de aprendices, ¿no? Siempre que hemos analizado con Regina qué pasa en las elecciones o qué pasó por lo menos desde el 2012 hasta ahora, los mercados siempre se volvieron muy volátiles antes y después de las elecciones y aquí no pasó. ¿Cuáles son las razones que generaron? Pasó antes, ¿no? Un poco. Pero yo creo que, a ver, hay que separar muchas cosas y a mí es un tema que realmente me gusta y al mismo tiempo reconozco su complejidad. Al final del día el tipo de cambio es un precio, ¿no? Como el precio, literalmente el precio de los jitomates, ¿no? Es un precio y si lo vemos así,
es más fácil entender qué pasa con él. Al ser un precio, pues depende enormemente de qué pasa con las negociaciones con las percepciones, con expectativas, con las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, con el mismo muchas dólar. cosas. O sea, fortaleza o no fortaleza el dólar. Se fortalece el dólar por su parte. Entonces, tiene muchas cosas que ver. Ahora, ¿por qué no se vio esta enorme volatilidad? Yo creo que hemos vivido periodos de altísima volatilidad. Lo que no se vio es la semana previa o la semana posterior a las elecciones, pero hemos vivido muchísima volatilidad. Lo que pasa es que tenemos una memoria de muy corto plazo, entonces no hubo volatilidad porque no se movió en 2 días, ¿no? Pero sí hubo mucha volatilidad. Pero el peso la primera semana después del primero tuvo como su mejor momento de... Mi impresión es que es justo porque le quitas un elemento de incertidumbre. Además, el resultado fue completamente de acuerdo a lo esperado, completamente de acuerdo a las encuestas. No hubo ninguna sorpresa, hubiera habido mucha más volatilidad si de repente se anunciara otro ganador o si la composición hubiera sido distinta. Vimos el día de la elección que bajó, o sea, subió el peso, empezó a subir a partir de las 8 de la noche cuando Meade concedió y luego cuando Anaya se siguió fortaleciendo el peso. Pero cuando se vio cómo empezaba a quedar la mayoría y se anticipaba la mayoría en el Congreso, empezó a caer otra vez, ¿no? Verdad, o sea, es como dónde quedan, qué va a pasar en una economía cuyo poder va a estar tan, bueno, en un país, déjate la economía, en un país donde el poder va a estar profundamente concentrado. Está ahí. Tú escribiste una columna sobre los contrapesos y justo tiene que ver con esto. O sea, ¿dónde van a estar esos contrapesos, sobre todo en el área económica, pensando en un Congreso mayoritario, ¿no? Pues creo que la respuesta Ni siquiera en el establishment. Yo creo que la respuesta tendrá que venir de los medios. Creo que los medios van a tener un poder importantísimo de contrapeso, que no sé si vayan a tomar, debo decir. O sea, creo que los medios deberían de tener este poder, este papel de contrapeso. Los reporteros, debería haber una prensa independiente, o sea, con recursos. Sí, por eso me llamó la atención que verificando.com se acabara. Dije, yo debería seguir verificando. Ahora es cuando debería de seguir verificando, Números Alegres sueltan todo el año, no es solamente en campaña. O sea, necesitamos mucha más investigación periodística, mucha más. No solo reportar la nota, sino investigación periodística de esta que se va a las tripas de las cosas, a las tripas de los números, a ver qué está pasando. ¿Qué tanto es tantito? Yo creo que ahí vendrá un contrapeso importante. Y yo sé que este tema está medio mal visto, pero la sociedad civil es bien importante. La sociedad civil, y de nuevo, defínala usted como la quiera definir. Para mí la sociedad civil somos todos aquellos que no estamos metidos en el gobierno, ¿no? Y que levantas la mano honestamente diciendo no estoy de acuerdo. O tengo una duda. O sí, pero yo quiero saber, oye, perdón, yo quiero saber cómo vas a gastar, ¿no? Quiero saber cómo va a estar el presupuesto. O sea, yo creo que la sociedad civil no la debemos de pensar como los grandes conglomerados o las ACES o las ONGs muy sofisticadas. Yo creo que la sociedad civil suena como a campaña política y de verdad no lo es, pero somos todos. Valeria, muchísimas gracias. Sigan escuchando todas las mañanas con Loret de Mola y sus columnas en El Financiero. Muchas gracias. Regina, muchísimas gracias como siempre. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre cada miércoles. Nos vemos la semana que viene por aquí y muchísimas gracias. Muy buenas noches.